Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Made Lourdes Leiva Cerda y en este video te voy a explicar cómo tener áreas aproximadas utilizando rectángulos inscritos. Comenzamos. El ejemplo que vamos a resolver es el que te presento enseguida. Obtener el área aproximada de la región acotada por la función f de x igual a x cuadrada, el eje x y las rectas x igual a 0 y x igual a 2. Trazando la siguiente cantidad de rectángulos inscritos. Vamos a trabajar con 4 rectángulos. Recuerda que en un video anterior ya hemos calculado áreas aproximadas, pero en aquel entonces los rectángulos que trazamos eran circunscritos. Circunscrito significa que queda fuera de la región a la cual le vamos a calcular el área. En este caso son inscritos, significa que deben de quedar dentro. Lo primero que vamos a hacer es la gráfica. ¿Sí? Vamos a graficar todos los acotamientos. F de x igual a x cuadrada viene siendo la parábola que bien conoces. Aquí está. Luego sería el eje x. Aquí está el eje x, es esta recta. ¿Sí? Luego tenemos las rectas x igual a 0. X igual a 0 es el eje y. ¿Sí? Esta recta vertical. En todos los puntos, pues, la x vale 0. Y x igual a 2, x igual a 2, aquí está, es esta recta en azul. Entonces vamos a calcular el área en el intervalo desde 0 hasta 2, ¿sí? De acuerdo a la recta x igual a 0 y la recta x igual a 2. Y el área queda comprendida entre la curva f de x igual a x cuadrada, el eje x y x igual a 2. Aquí está, ¿sí? Recuerda que x igual a 0 y x igual a 2 se consideran rectas verticales, tal como y igual a 0 y y igual a 2 se considerarían rectas horizontales, ¿sí? Porque nosotros estamos elaborando las gráficas en el espacio bidimensional. Muy bien, enseguida vamos a trabajar los rectángulos inscritos. Ya identificamos el área que vamos a calcular. Por supuesto que va a ser un área aproximada. Es el área de esta región que te estoy marcando con el cursor, ¿sí? Entonces vamos a trazar rectángulos para obtener esa área. Bien, en el caso de rectángulos circunscritos, acuérdate que para dibujar los rectángulos nos íbamos al valor superior del intervalo en el cual vamos a calcular el área, y donde se intersectaba la recta con la gráfica de la función, trazábamos el primer rectángulo. De tal modo que si recuerdas, parte de este quedaba fuera, ¿sí? Y justo donde se intersecta, donde ocurre la intersección con la curva, trazamos el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. En este caso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a trazar rectas verticales. Bueno, aquí ya tengo esta, hasta donde se intersecta con la curva. Luego, como me piden 4 rectángulos, el intervalo de 0 a 2, pues lo voy a dividir en partes iguales, ¿sí? De hecho, aquí ya tengo la división, 1 medio, 1, 3 medios y 2, ¿sí? En 4 partes iguales. Y entonces, para cada valor de x, pues voy a asignar una recta. Por ejemplo, aquí la tendría en 3 medios, pero intersectándose con la curva, ¿sí? Obviamente, pues esta ya la tengo, ¿verdad? ¿Sí? Luego nos vamos a x igual a 1, tomamos esta recta y la colocamos aquí más o menos, que se intersecte con la curva. Y luego en x igual a 1 medio tomamos esta recta, aquí está, la tomamos, ¿sí? Y nos la llevamos aquí, que se intersecte con la curva, aquí está, ¿sí? Entonces, ya tenemos las 4 líneas verticales que nos van a ayudar a dibujar los rectángulos inscritos. Vamos a empezar con con el más grande, ¿sí? Vamos a aclararlo. Estoy empezando con el más grande. En este caso yo tengo una curva que crece, ¿sí? Puedo tener curvas que decrecen. Ahí también tendrías que empezar con el más grande, nada más que el más grande estaría a la izquierda, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a dibujar el rectángulo más grande? Sí, bueno, en lugar de tomar la distancia de aquí hasta acá, vamos a tomar la distancia de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque si tomo la distancia de aquí hasta acá, pues
el rectángulo me quedaría fuera de la curva. Y yo quiero que me quede dentro, ¿sí? Fuera de la región a la cual le voy a calcular el área. Entonces, en lugar de tomar esta recta, pues voy a tomar esta, ¿sí? Aquí está. Pero en lugar de darle para la izquierda, le voy a dar para la derecha. Y así tendríamos este primer rectángulo, ¿sí? Entonces, para ello tomamos esta línea, partiendo de x igual a 3 medios. Partiendo de x igual a 1, ahora tengo esta otra línea. Trazamos una línea horizontal a la derecha y aquí tendríamos el siguiente rectángulo. Luego, para el siguiente, tomamos esta línea partiendo de x igual a 1 medio hasta donde se intersecta con la curva. Trazamos una línea a la derecha y tenemos el siguiente rectángulo. ¿Qué va a pasar con el siguiente rectángulo? Bueno, lo que pasa es que aquí la intersección queda en el origen. Por lo tanto, pues no hay manera de que nosotros nos vayamos hacia arriba, porque la curva ya está aquí en el origen. Lo que queremos únicamente es trazar una línea a la derecha, ¿sí? Y tendríamos esta línea. Obvio, no es un rectángulo, ¿sí? O digamos rectángulo entre comillas que va a tener un área igual a 0, ¿sí? Pero obviamente que no se considera rectángulo. Muy bien, entonces en realidad se obtuvieron 3 rectángulos. Este lo tomaremos en cuenta, pero con altura 0. Bien, nosotros ya dividimos el intervalo de 0 a 2 en 4 partes. Entonces nos queda claro que la base de cada rectángulo pues es la misma, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el área sumando el área de cada uno de los 4 rectángulos. Insisto, este le vamos a llamar rectángulo entre comillas, aunque no lo sea. Dice, el área aproximada es la suma del área de cada uno de los rectángulos inscritos. Por lo tanto, el área sería aproximadamente igual al área del rectángulo 1 más área del rectángulo 2 más el área del rectángulo 3 más el área del rectángulo 4. ¿Qué tenemos que hacer para cada rectángulo? Obtener la base y la altura, ¿sí? Pero la base pues seguramente ya te diste cuenta que pues nos va a quedar un medio, porque insisto, dividimos el intervalo de 0 a 2 en 4 partes iguales. Se trata de que los rectángulos tengan exactamente la misma base. Pero te recuerdo que nosotros, para tener la base de cada rectángulo, que es la misma, pues utilizamos esta formulita, ¿sí? La base, o bien delta x, la obtuvimos como b menos a sobre n, en donde n es la cantidad de los rectángulos, ¿sí? Que en nuestro problema es 4, y a y b son respectivamente el límite inferior y el superior, pues del intervalo que tenemos aquí, en donde vamos a calcular el área. Por lo tanto, la a valdría 0 y la b valdría 2. Y nos quedaría b menos a sobre n, 2 menos 0 sobre 4, igual a 1 medio, que ya lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, la base de cada rectángulo es la misma y es 1 medio. Ahora, ¿cómo se va a obtener la altura para cada rectángulo? Dice, la altura está dada por la función f de x igual a x cuadrada, evaluada en el extremo izquierdo de la base de cada rectángulo. A ver, por ejemplo, si yo quiero calcular esta altura, ¿sí? La altura de este rectángulo, ¿sí? Bueno, no me sirve tomar en cuenta este valor de x, sino más bien este. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí, al llegar a esta altura, este punto no se está intersectando con la parábola. En cambio, de aquí a aquí, este punto sí se está intersectando con la parábola. Por lo tanto, la altura, ¿sí? Es el valor de y, ¿sí? Al evaluar el valor de x en la función f de x igual a x cuadrada, ¿sí? Entonces, aquí yo tomaría 3 medios, lo evaluamos en x cuadrada y ya tengo la altura, por ejemplo, del rectángulo mayor, ¿sí? Para la anterior, pues, tomaríamos el valor de 1, ¿sí? Lo evaluaríamos en la función para obtener esta altura. Y así también lo haríamos con el rectángulo anterior. Muy bien, entonces dicen, para el rectángulo 1, la altura es f de 0. Sí, porque mira, acuérdate que no es propiamente un rectángulo, pero de cualquier manera lo vamos a tomar en cuenta. Tomamos el valor de x en el extremo izquierdo, ¿sí? De
la base de este supuesto rectángulo, el extremo izquierdo es 0. Al evaluarlo en esta función, pues vamos a tener que la altura va a ser f de 0. Si nos vamos al rectángulo número 2, el extremo izquierdo de la base es 1 medio. Lo evaluamos en la función y tendríamos que para el rectángulo 2 la altura es f de 1 medio. Así también para el rectángulo número 3 tomamos x igual a 1, ¿sí? Porque es el extremo izquierdo de la base. Lo evaluamos en la función para obtener la altura. La evaluación sería f de 1 medio, ¿sí? ¿Dónde voy? F de 1, ¿verdad? F de 1, perdón, para el rectángulo número 3. Y para el rectángulo número 4 tomaríamos 3 medios. Lo evaluamos en la función y la altura sería f de 3 medios. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado aquí porque estamos diciendo hay que evaluar el extremo izquierdo de la base de cada rectángulo en la función. Pues sí, pero no siempre va a ser el extremo izquierdo. En este caso lo es porque la función va creciendo. ¿Sí? Mucho cuidado porque si trabajamos una curva que decrece, entonces ya no es necesariamente el extremo izquierdo el que vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Solamente tenemos que checar cuál de las dos distancias representan rectas que tocan la curva. Así de sencillo. ¿Sí? Si es esta, entonces voy a evaluar 3 medios. ¿Ok? Por ejemplo. Muy bien. Vamos a sustituir entonces el área aproximada, pues acuérdate que viene siendo base por altura de cada uno de los rectángulos. Acuérdate que la base es la misma, es 1 medio. Para el rectángulo 1 tendremos que el área es base por altura, que es f de 0. Aquí está, 1 medio por f de 0. Para el rectángulo 2, 1 medio por la altura, que es f de 1 medio. Aquí está. Para el 3, 1 medio por la altura, que es f de 1. Aquí está. Y para el 4 es 1 medio por la altura, que es f de 3 medios. Aquí está. ¿Cómo calculamos el f de 0, el f de 1 medio, f de 1 y f de 3 medios? Bueno, aquí lo que dice es que necesito evaluar el 0, el 1 medio, el 1 y el 3 medios en la función f de x igual a x cuadrada, que aquí te estoy recordando que es esta, ¿verdad? Entonces, si evaluamos el 0, aquí quedaría 0 al cuadrado. Si evaluamos el 1 medio, aquí quedaría 1 medio al cuadrado. Si evaluamos el 1, aquí quedaría 1 al cuadrado. Y si evaluamos el 3 medios, quedaría 3 medios al cuadrado, respectivamente, ¿sí? Para cada uno de los 4 rectángulos. ¿Okay? Obviamente, la primera área, que es base por altura, pues nos va a dar 0, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está. La siguiente área para el segundo rectángulo sería 1 medio al cuadrado, que es 1/4 por 1 medio, sería 1/8. La siguiente sería 1 al cuadrado, que es 1 por 1 medio, es 1 medio. Y la siguiente sería 3 medios al cuadrado, serían 9/4 por 1 medio, pues serían 9/8. Continuamos, sumamos 9/8 con 1/8 y nos darían 10/8. El 1 medio vamos a convertirlo con denominador 8, multiplicando por 4 arriba por 4 abajo y nos darían 4/8. De tal modo que la suma de los numeradores serían 14/8. ¿Sí? El área nos daría, sacando la mitad, pues serían 7 medios. Entonces, el área aproximada nos darían 3.5 unidades cuadradas. ¿Sí? Pero en realidad nosotros lo que estamos calculando pues es el área de la suma del área de estos 3 rectángulos, porque ni siquiera nos resultaron 4, solamente nos resultaron 3. ¿Sí? Y decimos que es aproximada porque pues si nos damos cuenta nos está faltando mucha área. Toda esta área no la estamos calculando. Así es. ¿Sí? Muy bien, entonces en este video te expliqué un ejemplo de cómo se utilizan los rectángulos inscritos para obtener áreas aproximadas. Nos vemos en el siguiente video tutorial.